Buenos días. El Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo en el año 2019 decidió hacer clases digitalizadas para sus estudiantes. En el marco de este proyecto presentó el tema El discurso de Angostura, pronunciado por el libertador Simón Bolívar, con la intención gracias a una invitación del Departamento de Ciencias Sociales de dicha universidad, en el marco de los 200 años de pronunciado este discurso. Compartimos pantalla para comenzar la presentación. La temática que desarrollaré es organizar a Venezuela desde la igualdad y la libertad. Bicentenario del Congreso de Angostura, organizar a Venezuela desde la igualdad y la libertad. El contenido que desarrollaremos son tres aspectos que sirven de marco, de referencia para comprender el discurso de Angostura del año 1819, pronunciado por nuestro libertador Simón Bolívar, con la intención de iluminar nuestra situación de crisis en Venezuela. Son estos tres aspectos. En tiempos de crisis humanitaria venezolana, actualiza el discurso de Angostura. La igualdad y la libertad habilitan el intento de organizar a Venezuela. El ciudadano perfila una nueva institucionalización del poder. Comencemos entonces con el primer punto. En estos tiempos de crisis humanitaria venezolana, actualiza el discurso de Angostura. Dos tribunales supremos, dos fiscales, dos asambleas, dos presidentes retratan a un pueblo pobre, perseguido, que muere a causa de enfermedades endémicas, hambre o en la cárcel. En este sentido, es claro el llamado que de diversas instituciones se le hace al gobernante Maduro y su equipo, como por ejemplo la Conferencia Episcopal Venezolana. El pueblo venezolano vive una situación dramática y de extrema gravedad por el deterioro del respeto a sus derechos y de su calidad de vida, sumido en una creciente pobreza y sin tener a quien acudir. Es un pecado que clama al cielo, querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas. Es moralmente inaceptable. Dios no quiere que por el sometimiento e injusticia sufra el pueblo. Urge, por tanto, asumir el clamor popular de un cambio, de una concertación, de una transición esperada y buscada por la inmensa mayoría. Sin embargo, si a alguno le parece exagerado, cabría recordar con el canal de Observatorio de Venezolanos de la Conflictividad Social, que en el año 2017, con el Plan Zamora, se exacerbó la represión y la violencia en Venezuela, y se han registrado extraoficialmente 163 muertes, desde el 6 de abril hasta el 13 de agosto de ese año. Ciertamente, si aún queda duda, basta con mirar a los ojos de la madre de Geraldine Moreno,
cuando velaba el cuerpo de su hija asesinada. O si parece exagerado hablar de la crisis monetaria en nuestro país, se puede leer el informe Bachelet en su apartado sobre la tortura. En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y a los hombres detenidos a una o más formas de tortura, o trato, o pena cruel e inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsa de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Todo esto lleva a releer, luego de 200 años, el discurso de Bolívar en la postura, para que actualice su mensaje en el país. Puesto que hay frases y críticas del discurso de postura que abren horizontes de esperanza a la realidad venezolana actual. Ahora bien, debemos persuadirnos que los centenares de muertos de estos años, de arrojar por una ventana a un diputado muerto, o encarcelar a diputados de la Asamblea Nacional, o a jóvenes muertos en la cárcel, sin audiencia, por el solo hecho de protestar, o de millones de venezolanos que huyen de su patria, deben hacernos persuadir que, dice Bolívar, más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Por ello, para que esta tragedia no sea en vano, y más pronto que tarde se vea la patria caminar por sendas de justicia y de paz, nos hace falta como pueblo interiorizar que, dice Bolívar, nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un ciudadano en el poder. Y los venezolanos han experimentado el sufrimiento que cuesta para sacarlo del poder. Por ello, para que no se repita esta historia, se debe insistir en aquello que decidimos fuese nuestra profesión, educar. Pues, dice Bolívar, la esclavitud es hija de las tinieblas y un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Persuadir a cada venezolano que vale más que una cajita clac o un bono porque se celebra el bicentenario del discurso de Angostura. Sí, ciertamente, hacer brillar las palabras de los jóvenes universitarios en la protesta. Patria, patria querida, no hay papel, tampoco comida, en el sentido recto de la república que busca el bienestar de sus ciudadanos. En este sentido, necesitamos la práctica de hábitos, virtudes, y usar lo mejor de nuestra inteligencia para avanzar como pueblo, ya que, dice Bolívar, moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Finalmente, lograr que el ruego de Bolívar, no oído en este Congreso y negada por 40 años más después del mismo, cuando dice, yo imploro la confirmación absoluta de los esclavos, como imploraría mi vida y la vida de la República, se haga real en el pueblo de Venezuela, pues solo como iguales y libres podemos educar en la libertad y en la justicia. En otras palabras, la igualdad y la libertad habilitan el intento de organizar a Venezuela. Por esto, debemos hablar de chivis, de polis, de república.
porque organiza la sociedad. Veamos qué significa esto de una aproximación filosófica. Desde luego, para comprender el discurso de Bolívar es imprescindible entender cómo los humanos nos organizamos en sociedad, es decir, vivimos en polis. Y por ello se entiende de manera tradicional por política todo lo que los actores políticos inician e imponen por la acción. Sin embargo, los hechos, lo dado, no es suficiente por la tensión latente en todo lo humano entre el ser y el deber ser, entre lo dado y el ideal. Y si no resultara molesto, indigento, tendría que decir entre teoría y praxis. Por ello, la otra cara de la política es el esfuerzo intelectual y sistemático por su esclarecimiento. Y el esclarecimiento de la pregunta de por qué razones determinadas realidades sociales merecen el nombre de designarse como política y otras no. En definitiva, en el trasfondo de la constitución de polis o de república en Venezuela, hasta el día de hoy, se encuentra el problema de los bárbaros. Es decir, ¿a quién considerar gente que tienen derechos, sujetos capaces de vivir en sociedad como iguales? Todos están de acuerdo que todo hombre inhumano y cruel es bárbaro. Pero donde no hay acuerdo es entre los que no entienden lo que el otro habla. No entienden grafía, escritura y el discurso de Bolívar, el color de la piel. Por ello, debemos ir más allá de Rousseau o de Montesquieu en su apuesta de la modernidad. Por consiguiente, lo que está de guía en los discursos de la modernidad es un humanismo naturalista, el hombre como un ser de la naturaleza y no un ser social como en Aristóteles. Por ello, en su estado original natural, el hombre es un individuo aislado. En su estado secundario es artificial, civil, se agrupa. Y si un individuo es igual a otro individuo, entonces todos los hombres son iguales en capacidades y esperanzas de conseguir el fin y se vuelven enemigos al no poder conseguir las mismas cosas. En tal sentido, la sociedad será un pacto, primero entre individuos, luego con Rousseau, entre el pueblo y el soberano, o entre el individuo y el Estado. La libertad conquista de la guerra, pero incompleta. En otras palabras, en el proceso de la guerra de la independencia, en el choque de la sociedad colonial y las repúblicas nacientes, están unidas bajo la misma mirada moderna. Por ello, si en la sociedad colonial los intentos de reconocerlo como políticos son abortados por el colonialismo interno y solo cristaliza el modo de constitución es de llevarlo a ser ciudadano, pero como siervo, ciudadano de segunda. Y lo único que reconoce como señores es a los criollos. La institucionalización que se da en la sociedad colonial de una sociedad jerárquica, organizada, donde el poder corre de arriba hacia abajo. Ello no cambiará en la república naciente. Solo los criollos son libres, solo los blancos son ciudadanos. La libertad conseguida por la sangre de muchos negros, mestizos, pardos, será incompleta. Por ello, solo con la igualdad y la libertad tiene raíces venezolanas. Por esta razón, Bolívar insistirá en clave moderna en la superación de la desigualdad por naturaleza. Es decir, la naturaleza hace a los hombres desiguales en ingenio, temperamento, fuerza y caracteres.
las leyes corrigen esta diferencia. En este sentido, la igualdad entre los hombres debe establecerse no para obedecer al orden natural, sino para reducirlo a un orden legal más adecuado al desarrollo de la colectividad. Y Bolívar saca todas las consecuencias de la igualdad, así entendida, cuando en su propia práctica emancipa a sus esclavos. En 1816 decreta la libertad de los esclavos en Carúpano y Ocumare de la Costa. Y por ello propone en el discurso en Angostura: vosotros sabéis que no se puede ser libre y esclavo a la vez, sino violando las leyes naturales, las leyes políticas y las leyes civiles. En este sentido, el concepto de ciudadano, la ciudadanía, perfila una nueva institucionalización del poder. Por eso conviene examinar el concepto de ciudadano usado en el discurso de Angostura. Hoy por hoy, el problema más acuciante para construir nuestra Venezuela es el de ciudadanía. Se nos pide a nosotros, educadores, preparar al ciudadano capaz de asumir los retos de un país en crisis. En tal sentido, conviene releer el discurso de Angostura desde esta perspectiva. Y nos encontramos el término ciudadanos. Es usado por Bolívar, el Libertador, en 18 oportunidades en su discurso. Referido a sí mismo explícitamente en 4 oportunidades. Referido por el cargo de gobernante en 3 oportunidades. Ciudadano en cuanto referido a personas ilustres en 2 oportunidades. Ahora bien, cabe destacar el uso de ciudadano referido al resto de la población, que no es ilustre, que no es gobernante. En 7 oportunidades aparece el término, y 4 de ellas de manera negativa, para mezclar su sangre, negligente, débil. Podríamos preguntarnos: ¿realismo del Libertador o heredero de la modernidad? Un ejemplo de ello es la libertad de los esclavos, un ruego no escuchado. Y con todo ello, Bolívar es capaz de confiar en la igualdad legal para lograr de todos, blancos, pardos, negros, indígenas, ciudadanos. Y por ello, yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma o la revocación de todos mis estatutos y decretos, pero yo imploro la confirmación de la libertad absoluta de los esclavos, como imploraría mi vida y la vida de la República. Toda una oración gritada por siglos de crueldad y desprecio. La libertad de esclavos, de mercancías intercambiables, y no una persona en igualdad de derechos. El tiempo de la República de Venezuela consagra una sociedad de propietarios. Ciertamente, en Valencia, por allá, por la calle Colombia, en la Casa de la Estrella, con la aprobación de la Constitución, se crea una nación para los propietarios, y por largos años, en la Constitución de 1830, se consagra la desigualdad. Una gran porción de venezolanos fue declarado inhábil para ejercer sus derechos políticos, porque se derivó la ciudadanía, es decir, la capacidad jurídica de ejercer los derechos políticos, no de la nacionalidad, sino de la propiedad de los bienes de fortuna que se posean. La distinción mayor entre ser venezolano y ciudadanos es en donde solo los venezolanos y ciudadanos gozan de derechos políticos,
queda convertida así en venezolanos y propietarios, donde solo los venezolanos propietarios pueden ejercer sus derechos políticos. Finalmente, en el Congreso de Angostura, el Congreso de Angostura queda resumido en una lejana copla. Negros no hubo en la pasión, indios no se conocían, mulatos no los había, de blancos fue la función. No sin razón, dirá el historiador Mijares, en realidad el problema no enfrentaba a blancos y pardos como vulgarmente lo sintetizaba la copla, pero sí a dirigentes y dirigidos, hombres que por su cultura y su posición tenían el poder, el saber y el deber, y los que llegaban a la vida pública solamente con sus miserias y esperanzas. Sin embargo, hay que decir que el problema está presente y que todo lo es y que todo ello lo envuelve el poder y que solo la negación del mismo se puede avanzar. Ello pasa en definitiva en reconocer al pobre, buscar una nueva institucionalización donde la igualdad y la libertad sea realizada en la fraternidad. ¿Alguna referencia bibliográfica para la profundización del tema de parte del Departamento de Filosofía? Muchas gracias.